Señoras y señores, muy buenos días en una nueva oportunidad a través de Sureste Contigo, en la señal de este canal televisión y con el trabajo de los compañeros de los 3 centros de producción de este canal en Agüimes, Santa Lucía e Ingenio, donde se produce en concreto este espacio, este magazine informativo que les va a acompañar, si así lo desean, hasta las 12 del mediodía. Vamos a saludar a nuestros compañeros, siempre es nuestro primer referente, ese repaso breve de la actualidad en los diferentes municipios. Vamos a saludar a nuestro compañero Chano Sánchez en el municipio de Agüimes para conocer esa primera realidad, esa primera línea informativa. Chano, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, compañeros. La actualidad del municipio de Agüimes pasa por la adjudicación de obras de mejora del red de abastecimiento de diversas calles de Agüimes Cajo, que están dentro del plan de ampliación y mejora de las redes de agua del municipio de Agüimes. Daremos cumplida información en la edición del informativo, en esa primera edición. Y también hablaremos de un curso de prevención de riesgos laborales que acaba de comenzar en nuestro municipio. El plazo de inscripciones hasta el próximo día 25, las personas desempleadas del municipio de Agüimes y empadronadas en el municipio podrán acogerse a este curso de prevención de riesgos laborales en albañilería especializado en pintura. Estas son algunas de las noticias que formarán parte del espacio de Agüimes en el informativo. Gracias, Chano. Bueno, en cualquier caso aprovecho la oportunidad, ya que has mencionado en las últimas conexiones en los últimos días, pues la referencia meteorológica, pues dar un mensaje de tranquilidad con respecto a lo que anunciábamos hace algunas jornadas sobre ese ciclón que está en el centro del Atlántico, que podría afectarnos como tormenta tropical. Bueno, pues en definitiva se va diluyendo poco a poco. Si acaso puede llegar un poco de fuerte viento, según la predicción de los expertos. Así que en cualquier caso, aprovecho, Chano, también para despedirte, darte las gracias por la información desde el municipio de Agüimes. Aquí nublado, como mayor parte del sureste de Gran Canaria, pero ya sabemos que el municipio de Agüimes, en cuanto a temperaturas y en cuanto a fenómenos meteorológicos, tenemos que estar prevenidos, ¿no? En verano presentamos las temperaturas más altas, y también podemos presentar abundantes lluvias a lo largo del año en estas situaciones de alarma, pero tranquilidad de momento. Sí, tranquilidad y bueno, fue así en el pasado verano, donde se registraron los récords de temperatura precisamente en el municipio de Agüimes. Chano, lo dicho, muchísimas gracias y hasta mañana. A ustedes, compañeros, hasta mañana. Pasamos a la actualidad del municipio de Ingenio con nuestra compañera Obdulia Artiles. Buenos días, Obdulia. Muy buenos días, saludos compañeros en esta mañana de miércoles. Y nosotros, pues, por nuestra parte, contarles, pues, un tema que está relacionado precisamente, pues, con la temática que se va a abordar hoy en este Sureste Contigo. Vamos a hablarles de una asociación, Solidaridad Intergeneracional, que ofrece una serie de actividades y talleres para la población mayor y para cuidadores. Hasta allí se trasladará la compañera Dácil Oliva y el compañero Miguel Heredia para contarnos un poco más durante el programa, pues cuál es la actividad que se desarrolla en el local social del barrio de La Olleta. Cambiamos de asunto y recientemente pues ya se ha firmado el convenio para la puesta en marcha de un proyecto ambicioso que lleva por título Gastroingenio, Descarbonización y Empleo 2020 para el apoyo al sector de la restauración, pero sobre todo para impulsar la gastronomía local y también una de las mayores fortalezas, atractivos y características de la Villa de Ingenio. Y por último, pues comentar también que llega una nueva edición del seminario Emprender en Femenino, la quinta más concretamente, que se celebra en este 2020 bajo el título Emprender en el mundo de la cultura. Para ello se ha programado una serie de charlas, mesas de experiencias, entre otras iniciativas, y que tendrán lugar el día 10 de diciembre en la gran carpa de la Plaza de la Candelaria, con entrada libre y gratuita, pero eso sí,
con una inscripción previa para todas las personas que estén interesadas en participar. Desde la Villa de Ingenio, Antonio, estas son las informaciones sobre las que se está trabajando a esta hora de la mañana y que se podrán conocer, ver más ampliadas en el informativo de este canal Televisión. Buen día. Buen día, Obdulia. Muchísimas gracias. La información de los municipios de Agüimes e Ingenio. En este momento, por el devenir informativo del municipio de Santa Lucía, no tenemos conexión en directo con nuestro compañero Gustavo Hernández, pero a lo largo del programa, desde el momento que sea posible, intentaremos conectar con el compañero y conocer esos perfiles informativos de este 11 de noviembre. Hacemos una pausa, una pequeña pausa, y enseguida estamos con todos ustedes con el tema del día. Vamos a hablar en la jornada de hoy de lo que es actualidad en la Villa de Ingenio, lo que será una realidad en un futuro y de lo que se ha venido hablando también en los últimos años, que es el nuevo centro sociosanitario, por así decirlo, el nuevo centro de mayores y el nuevo centro de día del municipio de Ingenio, que irá ubicado en el Mondragón, con una inversión que supera los 10 millones de euros. Con nosotros se encuentra Elena Suárez, que es concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Muy buenos días, Elena, bienvenida. También tenemos con nosotros a Juan Díaz, el que fuera alcalde de la Villa de Ingenio, donde se inició pues todo este proceso, en esta oportunidad como invitado, como consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria. Bienvenido de nuevo a esta que es su casa y su municipio, don Juan. Buenos días. Buenos días. Y también vamos a saludar a Isabel Mena, que es consejera de Política Social y por ende también la máxima responsable del Instituto Sociosanitario, Social y Sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria. Isabel, muchísimas gracias por acudir a la llamada de este canal Televisión y de este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, decíamos que a grosso modo pues son 10 millones de euros la inversión a realizar en el municipio de Ingenio, una zona, el Mondragón, con inmejorables perspectivas de cara a la infraestructura que puede rodear a este centro de mayores de carácter insular y al centro de día. Evidentemente el municipio de Ingenio, por supuesto, se va a favorecer de esta circunstancia. Es uno de los municipios con mayor demanda de este tipo de plazas, y para ilustrar todo esto vamos a conectar con nuestra compañera Teresa Hernández, que se encuentra pues justo en los terrenos de esta zona del Mondragón, muy cerca del barranco de Guayadeque. Teresa, muy buenos días. Buenos días, Antonio. Nos encontramos en la zona del Mondragón. Esto que ven a mis espaldas es el amplísimo terreno, estamos hablando de más de 10.000 metros cuadrados que se van a destinar a la construcción de la futura macroresidencia de mayores. Estamos hablando de una estructura que va a albergar a 130 usuarios y usuarias. La oferta sociosanitaria del municipio de Ingenio y por ende del sureste de Gran Canaria se verá ampliamente mejorada con la nueva macroresidencia, cuya construcción se enmarca en el segundo plan de infraestructuras sociosanitaria del Cabildo Insular. El presupuesto, dotado con 9 millones de euros, pondrá en pie una estructura que estará ubicada en la zona del Mondragón, tras la adquisición en su día de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Ingenio. En el año 2018 comienza un expediente administrativo para la cesión gratuita de una parcela al Cabildo de Gran Canaria, para la posible construcción de una residencia de ancianos en nuestro municipio. Este expediente comienza con la búsqueda de dicha parcela mediante un concurso público al que se presentaran todas aquellas personas que tenían parcelas con las características solicitadas. La parcela resultante de dicha adjudicación está ubicada en el Mondragón y tiene una superficie de más de 10.000 metros cuadrados. Para terminar este expediente, lo único que falta es que el Cabildo ya acepte la recepción de dicha parcela, y esto se producirá el 23 de noviembre. Se trata de un proyecto histórico que dará respuesta a la altísima demanda de plazas que sitúa a Ingenio en la cabeza de la lista de espera. Ahora solo queda la licitación por parte del Cabildo y que se coloque esa primera piedra de lo que va a ser la macroresidencia ubicada en la Villa de Ingenio.
Muchas gracias, Teresa. Pues son los apuntes sobre una infraestructura de alto nivel y de alta necesidad también en la isla de Gran Canaria y en el municipio de Ingenio. Hablaba de la posibilidad de esa colocación de la primera piedra, de la recepción de los terrenos por parte del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, son muchas cuestiones. Vamos a comenzar con el que fuera alcalde del municipio, Juan Díaz, y actualmente consejero de Empleo y Desarrollo Local, porque el que fuera alcalde de este municipio pues vivió muy de cerca todo este proceso, en torno al 2018 cuando se inició, y el Ingenio y el municipio evidentemente pues ha aprovechado esta oportunidad de poder contar con esta infraestructura tan necesaria. Yo creo, si no me equivoco, que han pasado de 10 a 15 años que no se ha hecho ninguna infraestructura añadida al propio Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo. Bueno, eso te lo puede aclarar mejor Isabel. Lo que sí tengo claro es que la demanda de residencias para mayores en este municipio viene de hace más de 25 años, con la creación de una asociación, una demanda popular que se llamaba CADI, que fue la que de alguna forma empezó a trabajar para que se hiciera la primera residencia, que recuerdo en aquel momento que era con aportaciones de cada vecino. Creo que no se llegó nunca ni siquiera a recaudar 1 millón de pesetas en aquel momento. Y a partir de ahí ya teníamos el espacio, que fue la propia asociación la que lo cedió. Pues trabajamos con el Gobierno de Canarias, el Gobierno aporta 40 millones de pesetas y el Cabildo otros 40 millones, el Ayuntamiento, cuando el Ayuntamiento evidentemente no es competencia suya, no tenía que haberlo aportado, pero se apostó y esos 80 millones de pesetas se hizo la primera residencia. Efectivamente son solo 29 plazas y a partir de ahí, en la anterior legislatura, estando también Elena de concejala de Asuntos Sociales y mayor, pues empezamos a trabajar por la futura residencia, que son más de 100 plazas entre residentes y también como centro de día, y afortunadamente se consiguieron los terrenos, que fueron muy polémicos también por la ubicación. Yo creo que es la mejor, sobre todo porque aparte de que está en un espacio bastante amplio con posibilidad de ampliación, pues aquel espacio también, ese barrio se puede regenerar y se puede incluso económicamente reactivar, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Se hizo un concurso público para la compra de los terrenos, efectivamente salió ese terreno, era el más propicio, y ya pues se hizo la cesión al Cabildo, que por cierto tengo entendido que todavía está pendiente la firma, la cesión de esos terrenos, ¿no, Isabel? Ya lo podrá comentar, que será creo que la próxima semana o la siguiente, para empezar a trabajar con este proyecto de más de 10 millones de euros, y que en estos momentos también la consejera podrá decir en qué estado se encuentra, en este caso, el proyecto, y que ya salió a concurso y en qué situación se encuentra. Pues precisamente, Isabel Mena, ¿qué puede decir al respecto sobre esa posibilidad que nos barajaba además en el preámbulo del programa sobre la posible recepción del 23 de noviembre? Yo no sé si esto es posible en los procesos que se está marcando el Cabildo de Gran Canaria. Esa es la fecha que estamos barajando precisamente para hacer formalmente la firma de la recepción de los terrenos, aunque ya el procedimiento está en marcha y prácticamente ha concluido. La firma va a ser solamente el acto final, y paralelamente a la recepción de esos terrenos hemos ido trabajando, como bien decían tanto la concejala como el consejero de Empleo, en la adjudicación del proyecto, que es una de las partes más importantes. Una vez que tengamos redactado el proyecto, que será mitad del año que viene, ya podemos proceder a la adjudicación de la obra en sí, por tanto que antes de que acabe el 2021 ya esa obra haya comenzado y empecemos a ver pues esa realidad, ¿no?, de esa nueva residencia de Ingenio. Yo decía entre 10 y 15 años aproximadamente, puede ser el tiempo que ha transcurrido desde que Gran Canaria no cuenta con un nuevo centro de carácter insular. Con un nuevo centro de carácter insular es verdad que hubo un primer plan de infraestructuras, pero hace aproximadamente 15 años. La última gran infraestructura que se inauguró en la isla de Gran Canaria fue el Pino, que si no recuerdo mal se puso en funcionamiento en el año 2009, y esa fue la última gran infraestructura que se puso en funcionamiento en la isla de Gran Canaria. Hacía falta darle un empujón, eso sin duda alguna. Estamos hablando de que con el nuevo plan de infraestructura se van a incrementar en 1.400 plazas sociosanitarias la oferta en la isla, tanto residenciales como de centro de estancia diurna, como de centros de
discapacidad intelectual, hogares funcionales, es decir, vamos a poner sobre la mesa distintos recursos que se adapten a las realidades que tenemos en lista de espera en este momento en la isla de Gran Canaria. Le preguntamos a continuación a la concejala de Servicios Sociales, Elena. Bueno, evidentemente satisfacción, porque este proceso no es que haya sido excesivamente largo, pero sí al principio habían discrepancias, había cierta discrepancia popular que yo creo que se ha difuminado por completo a estas alturas y todo el mundo asume esta infraestructura. Reiteramos, una residencia de mayores de 90 plazas y un centro de día de 40, con lo cual pues son 130 plazas y que puede reactivar, revitalizar el entorno de la propia zona del Mondragón donde va. Sí, efectivamente. Como tú bien has comentado, Antonio, es un trabajo que comenzamos en el 2017 realmente, porque fue cuando el Gobierno de Canarias empieza a trabajar en el segundo plan de infraestructura que comentaba la consejera, y a partir de ahí el Cabildo lo que les dice a los municipios de toda Canarias es que, los distintos cabildos, es que les digamos qué necesidades tenemos en cuestión de edificios de infraestructura sociosanitaria, si tenemos parcelas a disposición, y que les traslademos datos o un informe acerca de cuál es la realidad de la situación de las personas mayores o personas con discapacidad o personas que requieren de este tipo de infraestructuras o de servicios, para hacer un estudio exhaustivo de la realidad. Nosotros teníamos un trabajo adelantado, como todos saben, todos sabemos, estando Juan Díaz como alcalde de este municipio, puso en marcha un diagnóstico social, un diagnóstico comunitario de la realidad de nuestro municipio. ¿Y qué vislumbró aquel diagnóstico? Bueno, pues lo que vislumbra cualquier informe o diagnóstico de la realidad de las personas mayores en Canarias y en el Estado español. Nosotros dentro de 10 años, un 20% de nuestra población tendrá más de 65 años. Hay una población mayor, envejecida, con carencias de infraestructuras, de servicios, como bien decía la consejera, listas de espera que, valga la redundancia, esperan a que se les conceda la respuesta a esos PIA, a esos planes de intervención con estas personas. Y bueno, pues nosotros lo que hicimos fue realizar un trabajo político y técnico, tocando en las instituciones pertinentes para trasladar la necesidad que teníamos, y bueno, pues así ha sido, se ha convertido en una realidad. Esas discrepancias que comentas, pues evidentemente con datos rigurosos, exhaustivos, y además con la transparencia del trabajo que se realizó en aquel entonces, se demostró que no teníamos especial interés en que el centro fuera en un lugar determinado o en otro, sino que eso respondía a la necesidad que requería este centro y al entorno que tenía que darse para que ese edificio fuera una realidad. Yo creo que es de sentido común el que entendamos que esta infraestructura, que como bien has dicho supera los 10 millones de euros, estamos hablando de la inversión, de la mayor inversión de la historia del municipio de Ingenio, inclusive con el plan Zapatero, que no recuerdo, Juan debe recordar mejor que yo, que estuvo por aquel entonces el dinero que pudimos traer para Ingenio con ese plan, que desarrolló infraestructuras extraordinarias en nuestro municipio. Y bueno, pues yo creo que eso, que es de sentido común pensar que esto lo único que va a traer a Ingenio, a Gran Canaria, todo es un beneficio, claro. Sin duda alguna. Me van a permitir, el directo manda, en tiempo de información en este magazine, me van a permitir una pequeña pausa para establecer comunicación. Se nos quedaba pendiente en directo con nuestro compañero Gustavo Hernández en el municipio de Santa Lucía, para que nos cuente la última hora de esta localidad Gran Canaria. Gustavo, adelante, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días, y disculpar, por supuesto, este pequeño retraso que hemos tenido hoy en el magazine. Por cuestiones evidentemente profesionales no hemos podido estar
a nuestra hora diaria. Bueno, simplemente la actualidad de este 11 del 11 del 2020 en Santa Lucía pasa por la visita que realizó ayer la consejera insular de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guasimara Medina, a nuestro municipio, donde se interesó por las actividades realizadas en las bibliotecas, Teatro Víctor Jara, en las escuelas artísticas, y también se comprometió a seguir divulgando pues todo lo que tenga que ver con las excavaciones y el conocimiento que poco a poco se está llevando a cabo a través de los trabajos en la fortaleza, a través de su centro que está ubicado en la zona alta del municipio de Santa Lucía. Se comprometió con financiación y a prestar la colaboración necesaria para esos proyectos y esas actividades culturales. También el SRE que llega a su Ecuador, hoy además con el protagonismo de los estudiantes del municipio de Santa Lucía. Más de 1000 escolares de primaria y secundaria van a pasar por la muestra, que no por el teatro, ya que evidentemente no se permiten las actividades presenciales. Hoy, de forma telemática, la muestra va a conectar a decenas de centros educativos. Más de 1000 estudiantes van también a disfrutar de una o de otra manera de esta actividad, esta muestra San Rafael en Corto 2020, este año de una manera muy especial. Y también, atención a los más jóvenes, porque ayer el Punto J de Vecindario abrió las bases para su fábrica de ideas. Es el proyecto con el que el Ayuntamiento implica a todos los colectivos juveniles para la confección de la programación de actividades de cada año. Pues bien, el plazo ya está abierto. Los que quieran participar con su proyecto y llevarlo a cabo con financiación municipal, si es posible y si lo aprueban, pues tienen de plazo para presentar esos trabajos hasta el 14 de diciembre. Tendrán toda la información en las webs del Ateneo Municipal de Vecindario, del Ayuntamiento, y también en las redes sociales del Punto J. Así que nada, muy pendientes por tanto de los jóvenes y sobre todo del cine en nuestro término municipal de Santa Lucía, con esa muestra que poco a poco llega a su final, justamente un viernes 13. Bueno, pues estamos en un 11 del 11, como usted decía. Aguardaremos a ese éxito sin duda que cosecha este Festival de Cortos. Gustavo, muchísimas gracias. Empezábamos, hasta mañana, la crónica informativa por la presencia también de la consejera Guasimara Medina, que conoce además perfectamente la vida municipal, puesto que fue alcaldesa del municipio de Artenara. Antes de volver con la consejera Isabel Mena, a mí me gustaría también plantearle a Juan Díaz pues toda esta cuestión, cómo ha ido la evolución de en principio, por las sugerencias, la creación de una plataforma. Todo esto ha ido, las razones, como decía Elena Suárez, han ido convenciendo y cediendo ante, en principio, pues podríamos llamarlo una disparidad de criterios, o cómo lo podríamos llamar. Yo creo que hay a veces elementos en municipio, en cualquier institución, que a veces se politiza demasiado. Pero vamos, que al final, con el paso del tiempo, va poniendo las cosas en su sitio, se van aclarando y la gente va de alguna forma haciéndose a la idea de cuál es el proceso y cómo debe ser. Afortunadamente, como tú dijiste antes, yo creo que ya hoy tiene todo el mundo muy claro dónde va a ir, en qué espacio. Yo creo que incluso que económicamente se va a reactivar la zona, que hay que tener claro que una residencia de este tipo es como un hotel de 130 personas, que eso va a generar muchísimo empleo, mucha actividad económica, hay que lavar, hay que comer, hay que hacer transporte y de alguna forma se va a reactivar no solo la economía en ese barrio, que es uno de los barrios más alejados del pueblo, sino también la economía de un municipio. Y hay que dejar muy claro también que esta residencia es insular, sobre todo porque en muchas ocasiones algunos piensan que es para la gente del municipio. No, es una residencia insular que está en este caso financiada 50% por el gobierno autónomo y el 50% por el Cabildo de Gran Canaria. Pero bueno, es bueno aclararlo para que después la gente a la hora de la verdad no se lleve... Sí, lo hemos repetido en multitud de oportunidades, que es un centro de carácter insular. Qué duda cabe que podía haber estado ubicado en el municipio de Ingenio, pero de no haberse dado las condiciones o no haberse trabajado adecuadamente, podría haber ido a cualquier otro municipio. Y eso lo queremos dejar claro, que se vaya a beneficiar por los mayores del municipio por cercanía y también los mayores de los municipios colindantes, también es una realidad, pero también en general, Isabel Mena, pues los mayores de la isla de Gran Canaria, en definitiva, por los cuales trabaja su departamento. Efectivamente, las infraestructuras sociosanitarias son de carácter insular.
obviamente intentamos que la gente siempre esté lo más cercana posible a su entorno familiar, al lugar de residencia, primero porque es importante que la gente se sienta lo menos deslocalizada posible, que se sienta lo más cercana posible a su lugar habitual, al sitio en el que ha vivido durante muchos años, y por otra parte por cercanía a su propia familia. Pero sin olvidar que efectivamente los recursos son de carácter insular y que por tanto una residencia en Ingenio es una buena noticia para todo el sureste de la isla de Gran Canaria, no solamente para el municipio de Ingenio, y mucho más cuando además hablamos de incrementar de manera notable el número de plazas, ¿no? De pasar hasta 90 plazas, las que obviamente va a suponer que haya mayor oferta para todas las personas del entorno. Una necesidad y una realidad en la que todos podemos salir beneficiados, está claro, como decía el alcalde, pues una zona que también, ex-alcalde, perdón, debe ser la fuerza de la costumbre, bueno, decía el ex-alcalde y actual consejero del Cabildo, lo debemos dejar claro desde un principio, la zona del Mondragón, que también es idónea porque también ofrece una cierta tranquilidad por su ubicación, pero que se puede reactivar, Elena. Sí, sí, indudablemente lo ha trasladado el consejero y lo puntualizaba la consejera. Evidentemente estamos hablando de una macroestructura, o sea, una estructura de considerables dimensiones, estamos hablando de 10.000 metros cuadrados que desarrollarán indudablemente el entorno, las conexiones, el tránsito de personas, como decía Juan, una infraestructura de estas características no solamente genera empleo, sino mueve economía. Entonces, bueno, esto, como decíamos, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que eso generará muchísimo desarrollo, muchísimas bondades. Al municipio de Ingenio, sí, por supuesto, pero a la isla de Gran Canaria, ¿no? Bueno, y también se habló en su momento y es una realidad, está claro. Si se dinamiza una zona de la isla de Gran Canaria y del municipio de Ingenio, como es el Mondragón, también pueden haber muchísimos empleos indirectos en ese sentido, Juan. Hay muchísimos empleos indirectos en cualquier residencia, en cualquier espacio donde esté ubicado un número determinado de personas. Y siempre eso está claro que genera, no son los puestos de trabajo de las personas, los cuidadores, sino los sanitarios, la compra de alimentos, o sea, con lo cual, de forma indirecta, todos los supermercados de la zona. Yo creo que eso es un beneficio en toda regla. Y a mí sí me gustaría ir hilando otro, porque también se ha utilizado en muchas ocasiones, se ha dicho políticamente que la actual residencia, que solo tiene 29 plazas, se va a cerrar, y aquí está la consejera. En este caso, yo creo que ahora mismo el Cabildo Insular de Gran Canaria demanda más espacio porque hay muchísima demanda de mayores que están solicitando una plaza en una residencia y no están las instituciones para cerrar espacio. En este caso, está claro que es un espacio que se va a quedar abierto. Y por otro lado, la asociación en su momento hablaba que era una asociación para cuidado de mayores. Ellos decían, y para personas con discapacidad, decía otra palabra que ya hoy no está en uso, para personas con discapacidad, con lo cual creo que ese espacio en su futuro va a seguir abierto y además lo puede corroborar la consejera, sobre todo para dejar claro a veces los rumores que suele haber en la calle. A mí la verdad que de lo primero que decía me parece que es importante, ¿no? Recalcar que las infraestructuras sociosanitarias, los servicios sociales en general, siempre se ven como un gasto, no siempre se habla del gasto social, cuando realmente deberían verse como una inversión de futuro y una inversión creadora de empleo, ¿no? Vemos en muchas ocasiones que construir carreteras genera empleo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de crisis económicas como en la que estamos inmersos actualmente, que construir carreteras genera empleo, o construir viviendas, y cuando construyes una residencia generas empleo 2 veces, por no decir 3. Primero porque cuando lo construyes generas el mismo empleo que construyendo cualquier otra infraestructura. Segundo porque cuando la abres generas empleo, además empleo cualificado, empleo de personal sociosanitario cualificado, que además tiene una estabilidad, porque son infraestructuras que permanecen abiertas en el tiempo, no que van a estar abiertas 6-7 meses y por tanto el empleo es solamente circunstancial. Y tercero porque, como bien decían tanto la concejala como el consejero, alrededor de una residencia se genera muchísima economía,
en productos de lavandería, en productos de alimentación, en servicios complementarios. Y esto es importante porque la economía del futuro está muy encaminada y muy relacionada con los servicios sociales, con los cuidados personales, precisamente por el envejecimiento de la población. Y hay que empezar a hablar de los servicios sociales en estos términos porque a día de hoy se sigue hablando de los servicios sociales como un gasto cuando son una inversión muchísimo más productiva que otras inversiones que la sociedad considera inversión de entrada. Y respecto a la residencia que está en uso actualmente, obviamente ningún espacio le sobra en este momento al Cabildo de Gran Canaria con las listas de espera que tenemos. Y antes decía que el plan de infraestructura sociosanitaria contempla distintas modalidades de recursos para dar respuesta a un montón de tipos de personas, a un montón de personas que tienen diferentes patologías. Y en eso entra también, por supuesto, la residencia de Ingenio, la actual. Nosotros no tenemos intención de cerrar ningún tipo de recurso. Ajá. ¿Le puedo hacer una pregunta en relación a lo que usted estaba comentando? Aunque la pregunta la lanzo a los tres, porque comenta que es muy controvertido, que se ve, bueno, lo que se gasta, en efecto, y valga el valor de la palabra, como un gasto, no como una inversión. Yo le pregunto simplemente por curiosidad, ¿quién piensa eso? A estas alturas. Cuando llegan crisis económicas, y lo volvemos a oír ahora, ¿no? Dice, hay que poner el presupuesto en partidas que generen empleo, que generen economía. Y siempre al final esas partidas acaban siendo carreteras, grandes obras de ingeniería civil normalmente, y no se plantea que hay un sector económico importantísimo, cada vez con más empuje, que como digo además tiene perdurabilidad. Es decir, es que no se trata de construir algo, generar empleo durante 1 año y medio y que ese empleo concluya con el final de la obra. Es que se trata de generar un sector económico en todo su conjunto. Y creo que cada vez, por suerte, se va cambiando la visión, pero yo, en todos los años que llevo en administraciones públicas, ocupando distintos cargos, siempre que se hace, como siempre he estado relacionada con los servicios sociales, siempre que se hace un presupuesto, servicios sociales es como el gasto, ¿no? Es una inversión, y una inversión, como digo, de presente y de futuro. Bueno. Y que, como bien se decía antes, genera además economía, no solamente directa, sino indirectamente. Yo no sé si le va a ayudar o no, supongo que no, porque hay muchas opiniones que avalan todo lo que acaba de decir, pero la opinión de este humilde comunicador, cuando ha estado hablando con los diferentes agentes sociales, es que de las mejores inversiones que se pueden realizar en todos los aspectos van relativas a servicios sociales, a la política social del Cabildo y a este tipo de instalaciones. Y en muchas oportunidades también hemos tenido la oportunidad, incluso en el anterior mandato, de ver cómo hay un área que realmente demanda ese gasto, esa inversión, especialmente porque de ella depende el bienestar de la ciudadanía. Claro, por supuesto, es importantísimo que modulemos el lenguaje, ¿no? Como bien ha nombrado Isabel, se habla de gasto en política social y es inversión en política social. Hablaba Isabel de la importancia de la economía de los cuidados, ¿no? Cuando hablamos también de economía circular, economía que... Bueno, pues esto es tan importante como que el dato que dábamos en un principio, es decir, si tenemos en 10 años que el 20% de nuestra población, circunscribiéndonos al territorio de nuestro municipio, va a tener más de 65 años, estamos ante una realidad que no es de mañana, que era de ayer. O sea, en ese sentido, los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que prevenir y adelantarnos al panorama que nos vamos a encontrar. O sea, no podemos proyectar una política a corto plazo, y menos en las políticas sociales, porque tenemos que basarnos en lo que los datos sociodemográficos nos están diciendo y la realidad que nos estamos encontrando en nuestro entorno. Ahora nos hemos dado cuenta, más si cabe aún, en esta crisis sanitaria, de la importancia que tienen los cuidados en domicilio. Cuando se han cerrado, el Cabildo de Gran Canaria imperiosamente tuvo que cerrar, el Gobierno de Canarias, tuvimos que cerrar los centros de atención a personas dependientes, a personas con discapacidad, porque nos veíamos obligados a cumplir ese decreto y todos los protocolos que se establecían. Teníamos que trasladar a todas esas personas a sus domicilios.
activamos y reforzamos los servicios de domicilio para poder seguir prestando esa atención que no podía dejarse de prestar. O sea, de un día para otro las personas no cambian de su situación de dependencia y las administraciones tenían que dar esa respuesta de forma inmediata. Pues más si cabe, la realidad, lo que nos ha constatado es que tenemos que seguir mejorando esos servicios, prestando también la atención en los domicilios, estableciendo una política más centrada en la persona, mejorando las ofertas públicas de empleo en cuestión sociosanitaria. Eso es también fundamental. El empleo sociosanitario ha quedado tremendamente dañado y quedó tremendamente dañado en la crisis anterior y bueno, y esas decisiones que se tomaron entonces, bueno, pues tienen un recorrido y hoy en día pues vemos cuáles son las grandes carencias y los déficits de personal, de inversión pública, de qué políticas sociales se tomaron en un entonces y cuáles se están tomando ahora, ¿no? Y cómo se está respondiendo a esta crisis. Entonces tenemos que hacer todo ese análisis para que no nos pase que dentro de 10 años, cuando nos toquen en la puerta de los servicios sociales de base una familia que requiere de una atención a las personas mayores o de una persona mayor que requiere de un centro o de un servicio de atención inmediata, pues no podamos darle respuesta a esa demanda. Entonces tenemos que anteponernos y prever todo lo que va a ocurrir y el Cabildo de Gran Canaria lo está haciendo con esta residencia. Ustedes conocen perfectamente la historia, yo no sé si en este sentido quiere opinar el propio Juan Díaz. Cuando tenemos una ley de dependencia, cuando esto además provocó serias fisuras en el mandato anterior, incluso con la propia reprobación de la consejera, esto indica el alto índice de demanda por parte de la ciudadanía, porque ya no solo es una cuestión social, ya no solo es una cuestión de derechos, también es un gasto añadido para muchas familias que prácticamente no pueden encarar todo esto y siempre ha sido muy controvertida, no la ley de dependencia, sino la aplicación de la ley de dependencia. No sé si está de acuerdo en este sentido. Yo siempre he dicho que en política, si tenemos los datos y no somos previsores, muy mal vamos. Acaba de decir ahora mismo la concejala que efectivamente tenemos unos datos a nivel nacional, sabemos que cada vez nacen menos niños y niñas, cada vez la población más envejecida, cada vez mucho más mayores, y hay que dar una respuesta rápida, y es el momento, y no esperar a que estén tocando la puerta de tu casa. Efectivamente, ahora mismo está claro que esta es una de las soluciones, aunque yo soy muy partidario también de que la residencia tenga la posibilidad de tener los servicios en tu propia casa, porque creo que tener las atenciones públicas en tu vivienda, porque al fin y al cabo el mayor en su propia casa donde es mejor estar, en su entorno. Hay que decir que la ley de dependencia contempla esa posibilidad como otras muchos, no significa exclusivamente el tener derecho a una plaza en una residencia, sino una red de posibilidades que pueda, primero por la dignidad de la propia persona, del mayor, y también por el propio discurrir de la vida de la familia, del entorno de esa persona mayor que necesita cuidados. Perdón. Por eso creo que esta ley que surge justamente en la etapa de Zapatero, creo que ha sido de lo más necesario, sobre todo para la ciudadanía en general, para las personas, porque al fin y al cabo es política para las personas cuando hablamos de sanidad, de educación y cuando hablamos en este caso de sistema de residencia. Y ahora lo que hace falta es seguir desarrollándola y sobre todo conseguir que por fin tengamos las plazas necesarias, ya sean residencias o sean servicios públicos en las viviendas de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país, y de alguna forma empezar a seguir trabajando para conseguirlo, que es nuestro propio reto. Tenemos los datos, pues, por lo tanto habrá que buscar soluciones. Bueno, pues estamos hablando en definitiva de una buena noticia para la Villa de Ingenio, que ya conocen perfectamente todos los ingenienses. Es un trabajo que partía desde el año 2017, que se desarrollaba en torno al 18 y se ha seguido trabajando
desde entonces hasta ahora, y estamos ya culminando los últimos plazos para empezar a convertir en realidad este proyecto. Yo le quiero preguntar a la consejera del Cabildo competente en esta materia sobre el segundo plan de infraestructura sociosanitaria del Cabildo en general, qué es lo que depara, qué es lo que está preparando el Cabildo en este sentido ante esta necesidad urgente para muchísimas familias. Pues el Cabildo ya tiene bastante avanzado este segundo plan de infraestructura sociosanitarias que, como decía antes, va a conllevar la apertura de más de 1.400 plazas, no todas residenciales, también plazas en centros de estancia diurna, plazas en centros para personas con discapacidad intelectual, por tanto, hogares funcionales, una variedad importante de recursos sociosanitarios. Vamos a incrementar de forma importante además el número de plazas en distintos puntos de la isla de Gran Canaria, de modo que se produzca lo que decía antes, ¿no? Una deslocalización menor de la población que requiere de estos recursos residenciales, igual que va a haber una residencia en Ingenio que va a dar respuesta al sureste de la isla de Gran Canaria, pues habrá recursos residenciales en el norte de la isla, también habrá recursos residenciales en el centro de la isla, habrá recursos residenciales también en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es la que tiene obviamente la mayor lista de espera, y esto va a hacer que tengamos primero una oferta más dispersa por la isla de Gran Canaria y que haga que la gente se quede más cercana a su domicilio. Segundo, que tengamos residencias mucho más adaptadas al siglo XXI. Venimos del concepto de residencias de mayores y hemos pasado ya en este siglo XXI al concepto de centros sociosanitarios, centros medicalizados, donde hay profesionales sanitarios también, donde se puede atender a las personas, tengan el grado de dependencia que tengan, es decir, que cuando entran en un grado 3 puedan permanecer en ese centro residencial sin tener que ser trasladados a un hospital constantemente porque no se le puede dar la atención que requieren. Y esto va a ser una buena noticia. También se incrementan muchísimo las plazas de centro de estancia diurna, que tiene mucho que ver con lo que explicaba el consejero de Empleo ahora, y es con evitar que la gente tenga que ir a una residencia porque ese es su único recurso. Si conseguimos, que es la apuesta que tiene el Cabildo de Gran Canaria en este momento, incrementar de manera notable el número de plazas de centro de día y además hacer una apuesta como la que estamos haciendo, como la que llevamos haciendo todo el año y que se incrementará en el 2021 por la ayuda a domicilio, por incrementar los servicios de ayuda a domicilio dentro de la ley de dependencia, que es la gran tarea pendiente y que en este momento está ejecutando el Cabildo de Gran Canaria junto a los municipios, metiéndolas en la ley de dependencia en sí misma, es decir, dándole a cada persona las horas que le corresponde según el grado de dependencia que tiene, trabajando junto al Gobierno de Canarias y al Inserso para que esas personas tengan la atención que requieren en domicilio. Vamos a conseguir que la gente esté bien atendida en su casa durante muchísimo más tiempo y que por tanto la residencia no sea su único recurso como es actualmente, sino que sea su último recurso, al último al que acudir cuando ya estar en casa se convierta en una situación ya insostenible. Porque lo que no puede ser es que tengamos a personas que tienen a lo mejor un grado 2 de dependencia y que por tanto podrían ser perfectamente, tener una vida quizás no perfectamente autónoma, pero con bastante autonomía dentro de su hogar, y que tengamos que llevarlas a una residencia porque no le estamos ofertando los servicios que requiere para permanecer en su hogar. Si nosotros conseguimos con este segundo plan de infraestructura y esta apuesta que está haciendo el Cabildo y el Gobierno de Canarias con los municipios por mejorar el servicio de ayuda a domicilio, conseguimos dar una respuesta eficaz a las familias, yo estoy segura que incluso la lista de espera de residencias va a disminuir. Sin duda alguna. Porque la gente no quiere mandar a sus padres, a sus madres a residencia desde el principio, lo que quieren es que estén el mayor tiempo posible en casa y que sean además lo más autónomos posibles. En el Cabildo de Gran Canaria este año hemos hecho una apuesta firme por el SPA, por el servicio de autonomía, de autonomía personal, de promoción de la autonomía personal. Este es un servicio que lo que hace es trabajar con las personas para evitar que pierdan la autonomía, es decir, que mantengan la autonomía el mayor tiempo posible. Y este debe ser el camino, ¿no? Que la gente sea autónoma el mayor tiempo posible, que no tengamos que enviar a la gente a residencias porque Canarias no da una respuesta mejor. Le tengo que preguntar también por la actual situación que todos conocemos, esta crisis sanitaria,
con lo que representa para las residencias de mayores, las garantías que se están desarrollando por parte del Cabildo frente a un panorama desolador, las cifras que nos llegan desde la península ibérica, desde la Comunidad de Madrid, desde otras comunidades, País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede comentar con respecto a esto y sobre todo en pos de la tranquilidad, ¿no?, de muchas familias, ¿no? Ha sido probablemente el año más duro para los servicios sociosanitarios, un año muy difícil, pero en Gran Canaria podemos respirar tranquilos, ¿no? y tener la garantía que en las residencias de la isla de Gran Canaria los mayores están seguros, están siendo bien atendidos. Hemos tomado medidas muy drásticas desde el principio. Desde antes de que se decretara el estado de alarma, Gran Canaria ya cerró los centros de estancia diurna, cerró las visitas a residencias. Nos adelantamos 10 días que yo creo que fueron cruciales, porque conseguimos que en la isla de Gran Canaria, en la primera ola de la pandemia, los positivos en residencia fueran casos muy sueltos, o sea, individuales en determinadas residencias sin que se produjera brote y por tanto que no tuviéramos que lamentar ni siquiera fallecidos en ninguna residencia de la isla de Gran Canaria durante la primera ola. A partir de ahí empezamos a estudiar la situación del virus y a tomar medidas que han resultado ser muy efectivas. Yo creo que la más efectiva fue la de sectorializar las residencias grandes, es decir, agrupar a los residentes en grupos de 20 personas, 21 a 22 aproximadamente, de modo que no tuvieran nunca contacto con el resto de residentes y que los atendiera siempre el mismo personal, para evitar que la entrada del virus se propagara, como ha ocurrido lamentablemente en otras residencias, por la residencia al completo. Y en esta segunda ola, pues sí hemos tenido que lamentar un brote importante en el centro sociosanitario del Sabinal, uno de los más grandes de la isla, precisamente en la parte de salud mental, pero dentro de lo que tenemos que lamentar, las medidas funcionaron, es decir, se mantuvo en el sector, no se propagó por el resto de la residencia. Hablamos de una residencia de casi 200 usuarios, imagínense sí, lo que hubiese supuesto para la residencia, y sin embargo se quedó en ese sector de 20 usuarios sin propagarse por el resto de la residencia, lo cual hizo que lo pudiéramos vivir, pues, obviamente con nervios, pero con muchísima tranquilidad. La situación en Gran Canaria no ha tenido nada que ver con la que ha habido en Madrid, por ejemplo, y con la que también ha habido en otros sitios más cercanos a la isla. Ha sido por lo pronto, y esperemos que así sea, de bastante control dentro de cada residencia. Bueno, llegamos al final de esta conversación, donde la buena nueva básicamente es que entramos ya en el proceso de materialización de un proyecto que es importantísimo para el municipio de Ingenio, para la isla de Gran Canaria en general, esta residencia de mayores y este centro de día. Don Juan, ¿algo más? No, solo agradecerle a este canal, que es un placer nuevamente pasar por esta casa y nada, muchísimas gracias. Elena Suárez. Gracias por la invitación, Antonio, muchísimas gracias. Isabel Mena. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, encantada de haber pasado aquí un ratito. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros en Sureste Contigo. Nosotros vamos a continuar ya en esta recta final de nuestro programa y vamos a establecer comunicación con nuestra compañera Dácil Oliva, porque nos va a hablar de un taller de solidaridad intergeneracional que también tiene mucha relación con el tema que estábamos hablando. Dácil, muy buenos días. Buenos días, Antonio. Pues nos encontramos en la Asociación de Vecinos de La Olleta, ya que desde el mes de septiembre se ha instalado en este espacio la Asociación Solidaridad Intergeneracional. Esta asociación realiza diferentes talleres para personas mayores, personas jubiladas, unos talleres muy interesantes, y para hablarnos de los mismos tenemos con nosotros aquí a las trabajadoras sociales Tamara y Maripino. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, coméntanos un poco, ¿qué tipo de talleres imparten? ¿A quiénes van dirigidos? Pues nosotros impartimos un poco de todo. Los más solicitados suelen ser el taller de memoria, el taller de nuevas tecnologías y el taller de gerontogimnasia, pero tenemos una gran variedad de talleres. Van dirigidos a personas mayores de 60 años y nosotros trabajamos a nivel rural. Nosotros trabajamos en pueblos y ahora mismo nuestra localidad está en Ingenio, pero nos podemos mover a otros municipios, siempre en cuanto sean rurales.
¿Qué tiene que hacer una persona que nos vea y que diga, pues me interesan esos talleres, ¿cómo me inscribo, cómo me apunto? Nosotras podemos hacer publicidad de nuestras actividades, pueden tener nuestro número de teléfono y nuestro email y pueden contactar con nosotros vía WhatsApp, vía llamada o ya sea por el correo. Podrían comunicarse con los ayuntamientos que ya estamos trabajando, porque ellos mismos tienen nuestros teléfonos, comentar que están interesados en que vayamos a su municipio, porque por ejemplo Santa Brígida, Aruca y San Mateo ya estamos con convenios para poder realizar esos talleres allí. ¿Y cómo están funcionando aquí en Ingenio? ¿Qué te la está haciendo la acogida? Yo creo que la acogida está siendo buena. Claro que es verdad que en épocas que estamos viviendo va un poco a poco, pero la verdad que ya puedes comprobar que están viniendo personas ya interesadas en recibir la formación. Lo que pasa que también nos falta un poco más que se conozca lo que es la asociación, pero yo veo que está siendo buena acogida y nos piden de que sigamos dando talleres, porque actualmente estamos hasta diciembre. ¿Qué días están aquí en esta asociación? Pues actualmente estamos los miércoles con el taller de memoria de 10 a 12 y luego el de gerontogimnasia se está dando los viernes de 9 a 11. Pues vamos a ver un poquito la valoración de una de estas usuarias. Tenemos aquí a Mari Carmen, aunque me ha dicho que le llaman Menchu, ¿verdad? Sí, pues Mari Carmen es solo por Hacienda. Bueno, Menchu, ¿y qué tal está haciendo la experiencia? ¿Le está gustando? Sí, la verdad es que sí, de momento me está gustando. Llevo 3 clases con esta porque antes no me había enterado que había y bien. ¿En cuáles está participando? Memoria y gimnasia. Los miércoles y los viernes. Muy bien. Y bueno, ¿anima usted a las personas a que...? Sí, yo a las personas que conozco, pues sí, le estoy diciendo que vengan, que es interesante. Y no, a ver si se animan. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros nos sumamos a esta invitación para que conozcan la asociación, conozcan todas las actividades que están haciendo y se pongan en contacto con ellas también, pues a través de los números de teléfono de los ayuntamientos, de las redes sociales. Ya saben que hoy en día se encuentra información si de verdad se quiere. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias, saludos Dácil. Para finalizar ya este programa en este 11 de noviembre, saben ustedes que esto que tengo en mi mano puede ser un residuo peligroso, pues precisamente hay un proyecto que llevan a cabo estudiantes de Química Ambiental del Politécnico, por el que están recogiendo pues los instrumentos de escritura inservibles y reciclándolos. Precisamente con este material, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha realizado un récord mundial con Pixel Art, se llama, el mural más grande hecho de material de instrumentos de escritura inservibles. De ello va el siguiente reportaje. Bueno, estamos aquí hoy en el campus con una iniciativa magnífica que es el reciclado, básicamente. ¿En qué consiste? Consiste con tecnología del Instituto Tecnológico y un colectivo que es el Proyecto Árbol, recoger tapones, todos materiales de plástico, bolígrafos, ex-bolígrafos, triturarlos y generar piezas, en este caso son unas piezas que van a vestir todo un mural que si se consigue batiría un récord. Un mural amplísimo como se puede ver aquí detrás. En definitiva, campañas de concienciación desde la universidad hacia la población. Bueno, con este proyecto lo que queremos es enseñar a la gente que el plástico tiene un segundo uso, una segunda vida, o tercera o cuarta, y que no se tiene que tirar. Aquí está. Fácil. Sí, ya, vamos, ya las había visto las piezas, entonces ya un poquillo más rápido se
porque hay... No, pero porque han habido irregularidades. Las hay. Pero aparte porque... Sustancias más contaminantes, sí. Sustancias que pueden mezclar. Enhorabuena a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por conseguir ese mural, el mayor del mundo. Enhorabuena también a los estudiantes de Química Ambiental del IES Politécnico de Las Palmas, donde nació precisamente el proyecto Árbol y con el cual ha colaborado ya el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio y, por ejemplo, el Instituto de Enseñanza Secundaria de Ingenio. Con este apunte llegamos al final de este tiempo de información. Les agradecemos su presencia al otro lado de la pantalla, al igual que también agradecemos la escucha de los oyentes de Radio 10 Ingenio en simultáneo. Nuestro deseo de que tengan buen día será hasta mañana.